Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Hablamos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el sistema público de pensiones en España, su situación actual, retos y alternativas de reforma. Para ello, empezaremos motivando esta presentación, que tiene mucho que ver con los problemas del sistema público de pensiones en España, su situación actual que ha sido objeto de debate durante mucho tiempo, pero especialmente en las últimas semanas. De tal manera que nuestra intención con esta presentación es contribuir a un debate sano sobre este asunto. Hablaremos sobre previsiones de gasto en pensiones en el largo plazo para España y, por supuesto, tenemos que comentar algunas de las alternativas de reforma del sistema más importantes. Concluiremos con unos comentarios finales. Antes de nada, hay que decir que esta presentación es en realidad un resumen de un trabajo realizado por Hernández de Cos, Gimeno y Ramos y publicado por el Banco de España en 2017, que se titula El sistema público de pensiones en España, situación actual, retos y alternativas de reforma. Cuando leí este trabajo me pareció muy interesante porque es una descripción muy completa de la situación del sistema público de pensiones en España y de las diferentes alternativas que tenemos para reformarlo y para solucionar sus problemas. En este trabajo se cita a muchos autores, entre ellos, los que vamos a comentar aquí son Díaz Jiménez y Díaz Saavedra, The Future of Spanish Pensions, un trabajo de 2016, y el de Sánchez, de 2014, The Automatic Adjustment of Pension Expenditures in Spain, An Evaluation of the 2013 Pension Reform, también publicado por el Banco de España, y de los que hablaremos cuando lleguemos al capítulo relacionado con las previsiones de gasto público para España, para los próximos años. Vamos a comenzar entonces con la motivación. Y la motivación no es otra que la situación económica y financiera del sistema público de pensiones en España y la necesidad de asegurar su suficiencia, que son temas recurrentes en los debates sobre política económica. Como hemos dicho antes, es un tema que ha sido debatido desde hace mucho tiempo, pero en las últimas semanas, con las manifestaciones de los colectivos de pensionistas en muchas partes de España, ha sido un tema sobre el que se ha hablado todavía más. Lo que ocurre con el sistema de pensiones, es decir, lo que nos lleva a estar preocupados sobre él, es su situación financiera. Una situación financiera caracterizada por los déficits crecientes de la seguridad social y la reducción de los recursos del fondo de reserva, de la hucha de las pensiones, como comúnmente se la conoce. Estos asuntos han despertado el interés por el problema de las pensiones recientemente, y es que el bajo crecimiento del PIB y del empleo durante la década pasada, sobre todo debido a la crisis económica, se han traducido en un gasto en pensiones creciente y una reducción de los ingresos por contribuciones sociales, propiciando el aumento del déficit de la seguridad social, la circunstancia de que el sistema está operando con más gastos que ingresos cada año. Pero más allá de estos factores puramente coyunturales, tenemos la circunstancia del envejecimiento gradual de la población, que ha influido en el crecimiento del gasto durante los últimos años, no solamente en España, sino en el resto de los países desarrollados. Esta es una tendencia que se espera que se intensifique y se convierta en un rasgo permanente de nuestro país en las próximas décadas. Tendremos que aprender a convivir con él y, por lo tanto, esta es otra de las circunstancias que nos llevan a que encontrar reformas para nuestro sistema público de pensiones sea tan necesario.
De tal manera que vamos a comentar cuál es la situación actual del sistema público de pensiones en España. Y antes de exponer cuáles son sus principales problemas, debemos conocer el marco institucional. El sistema público de pensiones en España cubre un conjunto de contingencias relacionadas con el envejecimiento, que es la pensión de jubilación, el fallecimiento y también la enfermedad. Hay dos tipos básicos de pensiones. Tenemos por un lado las pensiones asistenciales, que se financian con impuestos generales, como el impuesto sobre la renta o el IVA, y sus prestaciones las reciben las personas con niveles de renta y riqueza inferiores a unos determinados umbrales. Y en segundo lugar tenemos las pensiones contributivas, que se financian con las cotizaciones sociales de los empresarios y trabajadores activos y se calculan en función del historial laboral del individuo. Mientras tanto, los fondos y planes privados de pensiones tienen un alcance muy limitado en España, por lo tanto, vamos a centrarnos en explicar la situación del sistema público. Y la situación del sistema público de pensiones en España ha estado marcada por muchas reformas a lo largo de la historia, pero una de las más importantes que se ha hecho recientemente es la reforma de 2013, que introduce dos grandes cambios. El primero es la introducción de un índice de revalorización que desliga el incremento anual de las pensiones, su revalorización de las previsiones de inflación, y pasa a ligar esta revalorización al equilibrio entre los ingresos y los gastos del sistema. Por lo tanto, dependiendo de si el sistema está operando con superávit o déficit, es decir, se encuentra en una situación financiera más o menos favorable, tenemos una revalorización de las pensiones mayor o menor. Esta revalorización no puede ser inferior al 0,25%, es decir, las pensiones como mínimo cada año van a crecer un 0,25%, pero es una revalorización que no va a ser superior al 0,5% más el incremento del IPC. Y el segundo cambio importante es el factor de sostenibilidad, que empezará a funcionar en 2019 y que vinculará automáticamente el importe inicial de las pensiones de jubilación a la evolución de la esperanza de vida. Estos elementos sitúan a España entre los países de la Unión Europea que tienen mecanismos de ajuste automático o factores de sostenibilidad del sistema de pensiones. Es decir, son cambios destinados a contener el gasto en las pensiones. Y vamos con los que son los principales problemas del sistema. Hay que distinguir entre lo que son los problemas coyunturales, como hemos dicho antes, y los problemas estructurales. Y a nivel coyuntural, el sistema está operando con un déficit cada vez más grande desde el año 2011. En 2017, este déficit ha llegado al 1,61% del PIB. Es una evolución que llama mucho la atención porque en el periodo previo a la crisis, el déficit estaba operando con un superávit que de media fue del 1,1% del PIB. ¿Por qué tenemos déficit ahora? Pues el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social se deben principalmente a un incremento de los gastos bastante grande, mientras que los ingresos se han mantenido estables. Y este aumento del gasto en pensiones se debe en mayor medida al crecimiento del número y cuantía media de las pensiones contributivas por jubilación, que al del resto de los componentes del sistema, es decir, hay más pensionistas y estos pensionistas cobran una pensión mayor. De tal manera que los gastos se han incrementado mientras los ingresos se han mantenido estables, que es lo que vemos precisamente en este gráfico. Vemos cómo a partir de 2008 las pensiones contributivas como porcentaje del PIB han crecido, mientras que los ingresos por cotizaciones sociales se han mantenido estables alrededor del 10% del PIB, mientras que las pensiones contributivas están un poco por encima de ese 10%.
Desde una perspectiva agregada y para analizar las razones de este incremento del gasto en las pensiones, podemos decir que el gasto en pensiones en relación con el PIB depende de tres tipos de factores. El primero es demográfico. El primero es la relación entre el número de pensionistas entre la población en edad de trabajar. Esto es lo que se conoce como la tasa de dependencia. Es decir, por cada trabajador, ¿cuántos pensionistas hay? Cada trabajador, ¿a cuántos pensionistas tiene que mantener, entre comillas? El segundo factor es el mercado de trabajo. El elemento relevante es la relación entre la población en edad de trabajar y los ocupados. De toda la población que está en edad de trabajar, entre los 16 y los 65 años, ¿cuántos están ocupados? ¿Cuántos están trabajando? Y por lo tanto, ¿cuántas personas están contribuyendo al mantenimiento del sistema? Y en tercer lugar tenemos la productividad, en concreto la relación entre la pensión media y la productividad media. Estos factores están representados en esta ecuación. En esta ecuación estamos diciendo que el gasto en pensiones como porcentaje del PIB se puede descomponer en primer lugar en el ratio del número de pensionistas entre los ocupados y la pensión media entre la productividad media. Y al mismo tiempo este producto se puede descomponer en el número de pensionistas entre la población en edad de trabajar, que es lo que hemos llamado antes la tasa de dependencia, la población en edad de trabajar entre los ocupados, que es la inversa de la tasa de ocupación, la pensión media entre el salario medio, que es la tasa de reemplazamiento o la tasa de sustitución, es decir, la relación que existe entre la pensión media y el salario medio que tienen los trabajadores. Y aquí tenemos lo que serían los salarios totales, salario medio por el número de ocupados, entre el PIB. Esto es, de todo el PIB, de toda la renta que se produce en un país, ¿cuánto representan los salarios? Pues bien, el incremento del gasto en pensiones desde 1980, porque el gasto viene subiendo desde 1980, se debe a partes iguales, más o menos, a una presión demográfica más alta y también un incremento de la tasa de sustitución. Es decir, el aumento de la longevidad de la población, el hecho de que cada vez vivimos más años, ha hecho que esa relación entre el número de pensionistas y la población que está en edad de trabajar sea una relación cada vez más alta. Cada vez hay más pensionistas por persona en edad de trabajar. Y también ha subido la tasa de sustitución. Los pensionistas cada vez cobran más. Es decir, hay la relación entre la pensión media y el salario medio cada vez ha sido más alta. A ello hay que añadir la disminución de la tasa de empleo durante la última década, como consecuencia de la crisis, que ha contribuido a aumentar el peso del gasto en pensiones en el PIB. Hay menos gente empleada, por lo tanto hay menos gente que pueda mantener el sistema y por lo tanto también hay menos producción, se produce menos, el PIB es más bajo y esto hace que el ratio de gasto en pensiones entre PIB sea más alto. Y aquí tenemos la representación de los determinantes más importantes del gasto en pensiones durante la crisis. Y vemos que los factores más importantes han sido la inversa de la tasa de empleo. Al bajar
el número de ocupados, esta inversa ha subido y por lo tanto el gasto en pensiones ha sido mayor. También tenemos en verde la tasa de dependencia, que ha subido, así como la tasa de sustitución, la pensión media sobre el salario medio. Y aquí la masa salarial, bueno, vemos que inicialmente, durante los primeros años de la crisis, contribuyó de manera positiva, es decir, los salarios representaban una parte cada vez mayor sobre el PIB, pero luego, como muy bien sabemos, ese ratio ha ido bajando y los salarios en relación al PIB, este ratio ha ido cayendo. Efectivamente, la pensión media durante los últimos años ha crecido por encima del salario medio y del IPC. Y parte de este efecto responde a la revalorización de las pensiones y parte a otros factores, como el efecto sustitución, un menor crecimiento de la productividad y también el aumento de las pensiones mínimas. Efectivamente, las pensiones mínimas han subido. En este gráfico lo que podemos ver es que a lo largo del tiempo el porcentaje de personas que reciben las pensiones más bajas ha ido cayendo. Por lo tanto, ha habido una revalorización de las pensiones, un aumento de las pensiones mínimas, y esto junto a los factores, el resto de factores que hemos comentado, pues han llevado a que el gasto en pensiones haya subido tanto. ¿Qué podemos decir sobre los ingresos? Bueno, sobre los ingresos, la principal fuente de financiación del sistema de seguridad social son las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores y los empleadores, los empresarios. Aproximadamente el 85% del total de los recursos de la seguridad social vienen de las cotizaciones sociales. Y estos ingresos por cotizaciones sociales dependen primero del tipo efectivo asociado a dichas cotizaciones y también de la participación salarial en el PIB. Y ambas variables han tenido un comportamiento procíclico a lo largo del tiempo. En las épocas de expansión, tanto el tipo efectivo, es decir, lo que en realidad se paga en términos de cotización social, ha subido, y la participación salarial en el PIB también. Y en las crisis ha ocurrido lo contrario, ambas variables han bajado. En cuanto al fondo de reserva, la hucha de las pensiones, este elemento llegó a alcanzar un 6,2% del PIB en 2011. Pero los saldos deficitarios del sistema y las caídas del capital acumulado y de los tipos de interés de la deuda pública, que representan es decir, el valor de los activos que constituyen este fondo de reserva, de los que se alimenta este fondo de reserva, lo han situado en el 0,7% del PIB a finales de 2017 y se pronostica que está a punto de finalizar, de terminar. La hucha de las pensiones se va a vaciar en los próximos meses, durante 2018. Aquí tenemos los determinantes de las cotizaciones sociales durante la crisis, porque las cotizaciones sociales vemos que sobre el PIB se han mantenido relativamente estables. Bueno, aquí vemos lo que ha sido su crecimiento. Y aquí tenemos los principales determinantes de su evolución. Muy importante el número de cotizaciones, que durante la crisis pues ha bajado. El número de cotizaciones ha bajado con el aumento del desempleo. Mientras que el salario medio ha contribuido de manera positiva. Y aquí tenemos la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Vemos cómo el saldo acumulado pues llegó a un máximo en 2011, pero a partir de ahí ha ido bajando. Aquí vemos que su variación anual ha sido negativa durante los años de la crisis.
vamos a comentar algunas previsiones de gasto en pensiones para el largo plazo. Y para hacer estas previsiones, primero tenemos que tener en cuenta el escenario demográfico. La transformación demográfica que ha experimentado España, la población española, durante las últimas décadas, se caracteriza por una intensa caída de la tasa de natalidad y un incremento de la esperanza de vida. Esto ha cambiado drásticamente la estructura de la pirámide demográfica española, como vamos a ver después. Y esto ha situado a España como uno de los países donde el crecimiento del peso de la población en edad de jubilación se va a producir con mayor intensidad. El proceso de envejecimiento se va a intensificar durante las próximas décadas. En concreto, estamos teniendo una tasa de natalidad de 8,8 nacimientos por cada 1000 habitantes, que es la tasa de 2016, según el INE, que se espera que se reduzca a 6,6 nacimientos por cada 1000 habitantes en 2030 y a 5,6 en 2060. Al mismo tiempo, mientras nacen cada vez menos niños, las personas mayores tienen cada vez más longevidad. Vivimos cada vez más años. Y una persona con 65 años hoy tiene una longevidad esperada de casi 6 años más que una persona de 65 años en 1975. Se proyecta que una persona de 65 años vivirá una persona de 65 años hoy vivirá cerca de 8 años menos que una persona de 65 años en 2060. Vamos a vivir cada vez más años. Al mismo tiempo, las proyecciones sobre el saldo migratorio anticipan una pequeña entrada neta de personas hasta finales de la presente década, con lo cual este no va a ser un factor que nos ayude al mantenimiento del sistema de pensiones. Estos factores, junto con el peso de la generación del baby boom, la generación que nació entre finales de los 50 y mediados de los 70, que es muy numerosa, esta generación va a jubilarse en las próximas décadas y esto va a intensificar el proceso de transformación de la pirámide demográfica española en una pirámide invertida. De tal manera que la población mayor de 67 años, que supone hoy en día más del 16% de la población total, se proyecta que represente más del 30% a partir de 2040. Y así luce la pirámide demográfica de España en 2016. Vemos cómo hay una concentración de población en la mitad de la pirámide, en las franjas de mediana edad, pero esto es lo que ocurrirá en 2030, según el INE. Vemos cómo la parte alta de la pirámide se va a ensanchar y en 2060 se ensanchará, hacia 2060 se ensanchará más todavía. Por lo tanto, tenemos un factor demográfico que es preocupante para el mantenimiento del sistema de pensiones. También la esperanza de vida, como hemos dicho, va a seguir subiendo en España durante los próximos años. Y así la población mayor de 67 años, el porcentaje que representa sobre la población total, va a seguir aumentando. Y así poniendo cada vez más presión sobre el sistema de pensiones. Y este proceso demográfico que hemos explicado, de envejecimiento poblacional, tiene un impacto sobre el sistema de pensiones que se puede analizar a partir de los 4 factores de los que depende el gasto en pensiones sobre el PIB. Ya lo hemos dicho, depende de la tasa de dependencia, que vendrá determinada por la incidencia de la inmigración y los cambios legales de la edad de jubilación, la tasa de empleo, que dependerá de la evolución del mercado de trabajo y las cohortes de edad dentro de la población en edad de trabajar, la tasa de sustitución, que depende de los cambios normativos sobre el cálculo de las pensiones y de la tasa de crecimiento de la productividad, y la participación de los salarios en el PIB, que estará afectada por factores cíclicos.
existe incertidumbre sobre estos 4 factores. Existe incertidumbre. Y podemos formular muchos escenarios. Algunos ejemplos. Si tenemos una tasa de empleo del 70%, esto es un escenario favorable, una tasa de empleo del 70% de población de 16 a 66 años, es decir, sin subir la edad de jubilación, en 2035, esto nos permitiría mantener un gasto en pensiones por debajo del 13% del PIB, con una tasa de sustitución similar a la actual, que es del 44%, pero dicho gasto tendría que aumentar hasta el 19,4% del PIB en 2050. En un escenario menos favorable, con una tasa de empleo del 60%, el gasto en pensiones en 2035 sería del 15% del PIB. Si la tasa de sustitución, es decir, si la relación entre pensión media y salario medio se mantuviera constante, en el 44%, pero esta tasa de sustitución tendría que disminuir sensiblemente hasta el 35,1% si queremos mantener el gasto en pensiones en el entorno del 12%. En 2050, la tasa de sustitución tendría que disminuir todavía más hasta el 23,3%. En todo caso, incluso con una evolución muy favorable de la tasa de empleo, es decir, aunque los datos de empleo sean muy buenos y hay una evolución muy favorable, para que el gasto en pensiones se mantenga en niveles similares a la actual, la tasa de sustitución, la relación entre pensión media y salario medio, debería disminuir significativamente, si no se introducen incrementos en los ingresos. Podemos hacer otros supuestos. Con una tasa de dependencia del 52% y una evolución favorable del empleo, si se pretende mantener la tasa de sustitución en torno al 44%, el gasto en pensiones se situaría en el 15,8% del PIB en 2050, que es 5 puntos mayor al actual. Con lo cual, todos los cálculos llevan a la conclusión de que, en ausencia de incrementos de los ingresos del sistema, la relación entre pensión media y salario medio tiene que disminuir para asegurar la sostenibilidad del sistema. Ahora bien, mayores tasas de crecimiento de la productividad permitirían que las pensiones de jubilación fueran más altas, aun cuando la tasa de sustitución fuera más baja, lo cual mejoraría el nivel de vida de los jubilados. Por lo tanto, la productividad es muy importante, es fundamental. Disponemos de otras proyecciones del gasto público en pensiones, como las que realiza la Comisión Europea en sus informes de envejecimiento, y que incluyen proyecciones a largo plazo del gasto público en pensiones para todos los países de la Unión Europea. Otros autores, como Díaz Jiménez y Díaz Saavedra o Sánchez, también han efectuado previsiones de gasto a largo plazo sobre la base de modelos de equilibrio general, en los que la evolución de unas variables determina otras. Es decir, son modelos que representan la economía en su conjunto y por lo tanto se consideran distintos escenarios y cómo evolucionan todas las variables bajo los distintos escenarios. Algunas de las conclusiones más importantes son que las últimas reformas que se han hecho en el sistema de pensiones, en concreto, primero la reforma de 2011, estaría consiguiendo un ahorro de entre un 30 y un 40% del gasto previsto en pensiones en el largo plazo en ausencia de estas medidas. Esta es una reforma que recordamos que aumentó la edad de jubilación, la edad legal de jubilación, aumentó el periodo para el cálculo de la base regulatoria, aumentó el número de años necesarios para poder disfrutar del 100% de la pensión. Entonces, esta reforma está suponiendo un ahorro muy significativo, pero no es suficiente para garantizar la sostenibilidad del sistema, de confirmarse las proyecciones demográficas que existen sobre la población española. La reforma de 2013, la que hemos comentado antes,
con la introducción del nuevo índice de revalorización y el factor de sostenibilidad. También ha avanzado sustancialmente en estabilizar el gasto público en pensiones sobre el PIB. Y bueno, esta reforma se espera que mantenga estable el gasto en pensiones durante las próximas décadas, en el entorno del 11-12% del PIB. Pero, según las proyecciones de la Comisión Europea, España va a sufrir uno de los mayores descensos de su tasa de sustitución de la relación pensiones-salario entre 2013 y 2060. Vamos a pasar de tener la cuarta mayor tasa de sustitución, el cuarto sistema más generoso de toda la Unión Europea, a tener el noveno. Va a ser un cambio drástico. Pero podemos reformar el sistema. Vamos a comentar las alternativas de reforma del sistema público de pensiones. Antes de nada, las decisiones relativas al diseño de un sistema de pensiones se extienden al menos a tres dimensiones. Primero, el tamaño deseable del sistema, en términos de gasto público. Tenemos que decidir qué sistema queremos. ¿Queremos un sistema donde el gasto público en pensiones sea muy alto, sea menor? Por supuesto, cuanto mayor sea el nivel de gasto, cuanto más generoso sea el sistema, pues más fácil será proporcionar a los pensionistas una renta adecuada para sustituir a los salarios que han recibido durante su vida laboral. También de esta manera podremos asegurar que las pensiones son un mecanismo que actúa en presencia de la longevidad para cubrir otras contingencias. En segundo lugar, tenemos que considerar la sostenibilidad financiera. Una vez que elijamos el nivel de gasto que queremos, ¿cómo vamos a financiarlo? Y finalmente, la equidad intergeneracional e intrageneracional. Es decir, cómo el sistema influye en la equidad entre las distintas generaciones y dentro de las generaciones. Comencemos con las reformas para controlar el aumento del gasto. Vamos a suponer que optamos por no incrementar los recursos del sistema. Bien, hay otros mecanismos que podrían generar la misma reducción de la tasa de sustitución de las pensiones, que nos podrían ayudar a contener el gasto en las pensiones. Son una serie de reformas que hay que decir que proporcionarían un mayor elemento de contributividad en el sistema, es decir, harían la relación entre las contribuciones individuales de las personas y las pensiones que reciben más tarde más estrecha. Y esto puede ser deseable porque tiene efectos positivos en la participación de los trabajadores en el mercado laboral, tendría un impacto positivo en los ingresos del sistema, crearía un incentivo para extender la vida laboral, facilitaría las decisiones de ahorro relativas a las pensiones. Puede ser deseable. Sin embargo, hay que decirlo que son reformas duras las que proponen los autores de este trabajo. En primer lugar, incrementar más el número de años de cotización que se toman en cuenta en el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, extendiendo el periodo de cálculo a toda la vida laboral. O también reducir el porcentaje de la pensión al que da derecho el periodo mínimo de cotización, que actualmente está en el 50%. También se podría pensar en incrementar el número de años necesario para recibir el 100% de la pensión. O retrasos en la edad de jubilación. Retrasos en la edad de jubilación. Las recientes reformas en el sistema español han situado la edad legal de jubilación en los 67 años, que es una decisión que puede estar justificada si tenemos en cuenta que disfrutamos de una esperanza de vida mayor y que por lo tanto podemos estar trabajando más años, unos años más que unas décadas atrás. También hay que tener en cuenta que muchos trabajos hoy en día
demandan físicamente menos que hace décadas y que también la gente disfruta de una salud mejor. Algunos países han optado incluso por establecer un vínculo automático entre la esperanza de vida y la edad de jubilación. Y también hay sistemas flexibles, sistemas que flexibilizan la edad de jubilación y que son superiores a aquellos que no permiten las jubilaciones más tempranas o más tardías, o lo hacen con factores de penalización o acumulación distintos a los que resultarían de un cálculo puramente actuarial, basado en el curso de la vida laboral de un individuo y las diferencias entre esperanza de vida y edad de jubilación. Hay que decir que medidas como estas, la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión a toda la vida laboral, una igualación de la tasa de acumulación de los derechos de pensión en función de las cotizaciones realizadas y la aplicación individual del factor de sostenibilidad nos acercan al sistema de cuentas individuales nacionales de contribución definida. Una propuesta de reforma de la que se está hablando cada vez más y que tiene ventajas, como una relación más estrecha entre las cotizaciones y las pensiones de cada persona, la reducción del impacto negativo de una caída de las cotizaciones en las edades cercanas a la jubilación sobre los derechos de pensión, una mayor transparencia en la determinación de los derechos de pensión y el cálculo de las prestaciones y por lo tanto más flexibilidad en la decisión sobre el momento de la jubilación. También es un sistema que incorpora automáticamente un factor de sostenibilidad y que puede incluir topes mínimos y máximos de las pensiones que acomoden el grado de distribución entre las dentro de cada generación. Pero como alternativa a la reforma sobre el gasto, podemos pensar en reformas sobre las fuentes de financiación. ¿Qué podemos hacer para reformar las fuentes de financiación para conseguir más ingresos? Se puede pensar en un primer momento en aumentar las cotizaciones sociales. Sin embargo, en un mundo globalizado, con libertad de movimientos de capital y trabajadores, los autores aseguran que el tipo impositivo de las cotizaciones sociales no puede ser muy superior a lo que ya es, por razones de eficiencia económica y también por los efectos adversos que puede tener sobre el empleo. Aumentar las cotizaciones sociales supone un aumento sobre los costes laborales que puede desincentivar la contratación y por lo tanto puede agravar el problema del desempleo en nuestro país. Una manera de aumentar el tipo efectivo de las cotizaciones sociales sin alterar los tipos legales sería eliminar los topes salariales que existen a las bases de cotización y las bonificaciones que aminoran dichos ingresos. De hecho, la evidencia empírica señala que estas bonificaciones dan lugar a ineficiencias y tienen efectos limitados como incentivos a la contratación. Restringir estos incentivos a grupos mejor definidos con problemas grandes de empleabilidad podría hacer estas bonificaciones más efectivas y reducirían también su coste presupuestario. Como alternativa, podemos recurrir a los impuestos generales para financiar las pensiones. Por ejemplo, en Francia se utiliza un sistema que se conoce como contribución social generalizada, que consiste en que el sistema de seguridad social se financia con impuestos pagados por todos los contribuyentes, incluyendo pensionistas, y que funciona como suplemento al impuesto sobre la renta.
a unas tasas que dependen de la cantidad de renta, de su naturaleza. Una propuesta similar sería restringir el concepto de pensión contributiva a las pensiones de jubilación, de tal manera que las pensiones de jubilación siguen siendo financiadas por cotizaciones sociales, mientras que el resto pasarían a ser financiadas por impuestos generales. Sería una manera de aliviar la presión sobre el sistema de seguridad social. Pero debemos ser muy cuidadosos a la hora de proponer el recurso a la imposición general para financiar las pensiones, nos recuerdan los autores del trabajo. Porque este recurso puede diluir el principio de reparto en el que se basa el sistema de pensiones. Diluye el principio de reparto porque las transferencias entre las distintas generaciones dejan de ser la única fuente de financiación del sistema. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, esto depende de cómo se diseñen los impuestos, pero los aumentos de los impuestos generales que se dispongan para financiar las pensiones pueden afectar a toda la población. Y dependiendo de cómo se distribuyan estos impuestos entre los distintos grupos de edad, podría ocurrir que un aumento de los impuestos generales dirigido a financiar las rentas de la población jubilada recayera sobre la misma población cuyas rentas se pretenden proteger. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora de modificar los impuestos generales para financiar el sistema de pensiones. Por razones tanto de eficiencia como derivadas del hecho de que este es el tipo de imposición en el que el sistema impositivo español sigue manteniendo unos tipos significativamente más reducidos que otros países de nuestro entorno, incrementar la imposición indirecta sobre el consumo es la opción preferida por los expertos. Mantenemos unos tipos considerablemente más bajos que el resto de países de la Unión Europea y por ello esta es la opción preferida por los expertos y se puede considerar como una posible vía para conseguir más recursos destinados al sistema de pensiones. También podríamos pensar en sistemas basados en planes de pensiones privados. Seguramente no como un cambio completo desde un sistema público a un sistema privado, pero hay que tener en cuenta que muchos países de nuestro entorno complementan su sistema público de pensiones con recursos privados. De tal manera que se podría pensar en la posibilidad de complementar el sistema público con el sistema privado. Un sistema basado en planes de pensiones privados tiene ventajas y tiene inconvenientes. Como ventaja, resulta menos vulnerable a los fenómenos demográficos, pues está basado en el ahorro de cada persona y por lo tanto ofrece estrategias de diversificación de riesgos en relación con el actual sistema de reparto. Desventajas, es muy sensible a la inflación, muy sensible a la inestabilidad de los mercados financieros. Por lo tanto, diseñar un sistema basado en planes de pensiones privados es complejo y hay que ser muy cuidadoso a la hora de analizarlo y a la hora de proponer cambios en su diseño. Y por supuesto, cualquier estrategia de reforma ha de considerar los aspectos distributivos que tiene. Y es que toda reforma de las pensiones tiene efectos que van más allá de los efectos que tienen las transferencias de renta entre las distintas generaciones o la variación de los impuestos sobre distintos grupos de edad. De tal manera que cualquier estrategia de reforma ha de considerar, primero, en qué medida se hace recaer sobre cada generación
el ajuste de prestaciones o el aumento de la imposición necesarios, es decir, qué generación va a cargar con el ajuste del sistema. También sobre cuántas generaciones se quiere hacer recaer dicho ajuste, pues las reformas sobre el sistema de pensiones son reformas a largo plazo, que se tardan en realizar muchos años. También hasta qué punto se quieren utilizar las pensiones para actuar sobre la desigualdad que hay dentro de cada generación. Dar respuesta a estas preguntas, hacer estas respuestas explícitas, es clave para que las reformas sean transparentes y por lo tanto más comprensibles para el público. Y a modo de conclusión, los autores de este trabajo recuerdan que los retos del envejecimiento poblacional deben afrontarse desde una estrategia amplia de política económica. Y, en primer lugar, destacan que hay que retomar la senda de consolidación fiscal y recuperar la tendencia de la reducción de la deuda pública para alcanzar los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para España y las leyes de estabilidad presupuestaria en el medio plazo. La estabilidad presupuestaria como clave para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y por lo tanto para que estemos más capacitados para afrontar los retos que plantea la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y también desde un punto de vista macroeconómico, los problemas de sostenibilidad del sistema de finanzas públicas se pueden ver aliviados si el empleo y la productividad de la economía evolucionan favorablemente. Y España puede mejorar muchísimo en este aspecto. Ello exige, eso sí, reformas estructurales de gran calado en el mercado de trabajo, en los mercados de bienes y servicios y también en la educación y la formación de los trabajadores. Son, por tanto, reformas a largo plazo que hay que tomar como claves también para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Por supuesto, podéis dejar en comentarios vuestras impresiones o cualquier duda que os haya surgido. No olvidéis compartirlo, pulsar en me gusta y bueno, recordad que nos tenéis al equipo de Canal Hablamos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, nuestro canal de YouTube y por supuesto nuestra página web www.canalhablamos.es. Ha sido un placer y recordad que esto es canalhablamos.es, artículos y opiniones, pluralidad ante todo.